Buenos días, Andrés, bienvenido como siempre. Un gusto enorme tenerte aquí. Gracias, buenos días, Ame, buenos días, Ana. Buenos días, bienvenido. Los tres estados de la mente, ¿a qué te refieres? Bueno, nos referimos básicamente a las tres opciones de enfoque o desenfoque que podemos aspirar a tener cada día. El primero es el que ya denomino estado de conexión, el segundo es el estado de dispersión y el tercero es el estado de desconexión. Ok. ¿En qué consiste cada estado y cuál es su relevancia? Bueno, el estado de conexión es el que habitualmente ubicamos con el término concentración. Es decir, estamos conectados enfocados con exactamente un tipo de situación específica, un tipo de actividad, una convivencia con una relación particular. Pero la cuestión es que nuestra mente está centrada en una sola cosa. Ok. Y en un solo momento, el actual. ¿Sí? Es el estado al que tendríamos que pretender todos para lograr un mayor dominio a nivel cognitivo e incrementar nuestras capacidades por un lado, pero también nuestra experiencia de paz interior por otro. Ok. El estado de dispersión, bueno, pues casi no hay que explicarlo, ¿no? Claro. Lamentablemente nos encontramos. Estás, pero no estás, andas ahí distraído. Andamos papaloteando de un lado a otro, de un tema a otro, de un tiempo a otro, que es el estado que comúnmente se identifica como el de inconsciencia o el de piloto automático, en el cual pues la seria desventaja de mantenernos en ese estado es que justamente vivimos en un nivel de impulsividad, en donde tanto los hábitos, por un lado, se van haciendo cargo de nuestras acciones y reacciones, pero también, por otro lado, nuestros impulsos. Okay. Entonces, si el estado de ánimo es de una determinada forma, entonces nos vamos a conducir de determinada manera, pero si cambia abruptamente, lo cual es muy fácil, por cualquier situación no esperada, por algún percance con otra persona, bueno, pues entonces cambiamos de dirección. Ajá. Ese es el nivel de mayor desgaste, ¿no? Para el ser humano. Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste mental, por supuesto, intelectual, y es en el que solemos estar. ¿Por qué? Porque se da, como lo acabamos de plantear, en automático. Entonces, no cuesta trabajo estar disperso, no cuesta trabajo... No intervengo en este estado. No intervengo, no consumo energía, pero la pierdo de una manera absurda. Pero sí la pierdes, claro. Así es. Y finalmente está el estado de desconexión, que también es muy importante, por ejemplo, para disponernos a meditar, para disponernos a descansar. Okay. Luego es el estado que tendríamos que lograr en nuestra mente al acostarnos, en vez de estarle dando vueltas y vueltas. Apagar la luz de la mente. Adiós. Sí, claro. Sí. Y quedarme en un estado de silencio interior. Entonces, esas son nuestras tres opciones, y eso es a lo que denomino los tres estados de la mente. Los tres se pueden elegir, ciertamente, aunque hay que subrayarlo una vez más, el de dispersión se da por sí solo. En automático. Claro. Hay que regresar la mente a la conexión o a la desconexión. Así es, hay que generar un entrenamiento que genere una disciplina en ese sentido, porque de lo contrario seguiremos siendo presa de las circunstancias y de los momentos que se nos vayan presentando, lo cual pues dista mucho de ser apropiado para un ser humano cuya esencia es la libertad, ¿no? Si yo quiero elegir realmente mi experiencia de vida, si yo quiero elegir el tipo de contribución que voy a hacer a lo largo de ella, necesito primero domar al potro, ¿no? Decíamos en la reflexión anterior, haciendo referencia al código del Dharma, que el último componente es la disciplina. Y para el Dharma, la disciplina versa sobre todo en el tema de lo mental, ¿no? De que yo necesito controlar a la mendiga imaginación que me tiene desorbitado. Y de repente te desenfoca, te desconcentras, y es justo lo que mencionas, ¿no? El barquito a la deriva, no sabemos ni hacia dónde vamos, pero pues es el automático. Y con frecuencia ese barquito que va a la deriva en medio de una tormenta. Claro. ¿No? Porque andamos con los recuerdos negativos, andamos con las imágenes negativas. La mente tiende, y hay que entenderlo también, tiende a irse a lo negativo. ¿Por qué? Porque fue la estrategia que le funcionó para la supervivencia. Sí, solo así estamos alertas. Si no estamos alertas, pues no sobrevivimos. Sí, el problema es que ya las condiciones cambiaron, ya creciste, las del entorno,
Y entonces ya no tienes que estar tan alerta. Claro. O en todo caso, estar alerta por cosas que tengan sentido, que tengan valor. No por lo que pudiera pasar. Claro. Y al menos considerando, o más bien sin terminar considerando la probabilidad real de que pase. Andrés, una pregunta. En el primer estado de la mente, la conexión que mencionabas, ¿realmente es el enfocarte en el presente o puedes estar enfocado en un pasado, pero estás concentrado en ello? ¿Esto ya no sería conexión si estás en algún otro? Sí, de hecho puedes generarla en función o con referencia a cualquiera de los 3 tiempos. Puede ser en referencia al presente, si estás haciendo algo que exige esa atención. Puede ser con referencia al futuro, si estás planeando algo. Sí, una proyección. ¿no? Una proyección, una planificación, porque quieres obtener un resultado a mediano o largo plazo. Y puedes enfocarlo en el pasado, en un esquema que puede ser de aprendizaje, o puede ser también de, vamos a llamarle así, de regocijo. ¿Nostalgia? Emocional. No, exactamente lo contrario. El quedarte con los momentos positivos, con los recuerdos padres, puede ser un excelente esquema de retroalimentación, de rehabilitación emocional, porque tendemos a hacer exactamente lo contrario, que nos vamos a lo triste, a lo lamentable, a lo nostálgico del pasado, y se nos baja la pila. No caemos en la cuenta de que esa referencia continua hacia lo negativo de nuestro pasado pues no hace más que debilitarnos mental y emocionalmente. Andrés, pensaba en el trastorno de déficit de atención de los niños, que cada vez vemos más. No sé si es por tantos estímulos externos que están muy dispersos. ¿Podemos o cómo podemos más bien educarlos desde pequeños a concéntrate? Porque luego llegamos a adultos y muchos que lo padecimos nos cuesta trabajo concentrarnos. Lo que decía, ahora estás y no estás, o sea, estás viendo a alguien y como que te pierdes en la mirada de ese alguien y no te das cuenta de lo que te están diciendo, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Yo partiría de la consideración de que todos lo tenemos en alguna medida. Sí. Porque hemos hecho del tema del famoso TDA algo como si fuera una enfermedad exclusiva de unos cuantos, ¿no? Aunque esos cuantos sean muchos. Bueno, yo tengo mis dudas, no soy experto en el tema, pero sí creo que todos, por lo que estamos planteando, padecemos de cierto grado de déficit de atención por la dispersión. Y efectivamente, el entorno no ayuda, ¿no? Hay una cantidad de estímulos hoy en día que hace escasos 30 años no había. Entonces, el desafío no era como lo es ahora, porque hay una auténtica competencia, y yo diría leonina, por atraer nuestra atención. ¿No? Y entonces hay elementos visuales, auditivos, de todo tipo. Te metes en internet a buscar algo y acabas en 20 temas diferentes. Y ya ni te acuerdas, justo, ya apagas el teléfono y era de, ay, sí es cierto, me había puesto a buscar y ya ni siquiera lo busqué porque me llevó el link de no sé qué y me voy a la otra información y te vas y te vas y te vas y ya no retomas. Pero eso nos pasa hasta con las conversaciones, ¿no? Es que estás platicando con alguien y dices, ¿qué te iba a decir? Y luego el avión. Te vas, te alejas de esa persona y dices, ay, ya no me acabó de contar de tal tema, ya no hablamos de esto que era tan importante. Si ya no sabes si se te fue o te lo dieron el avión. Sí, pero se puede dar por sí. Bueno, ¿cómo educar en ese sentido? Pues viéndonos muy clásicos, antropológicamente hablando, es a través de la disciplina, justamente. En los pequeños hay que procurarla por tramos. Porque para colmo, si a eso le agregamos que la manera pedagógica, entre comillas, de tranquilizarlos y nosotros estar cómodos es dándoles el video, el videojuego, la tableta, el celular, pues estamos complicando. La clave aquí es desarrollar la atención por tramos, ¿no? Un tiempo determinado. Un tiempo determinado. Por ejemplo, yo en el caso con mi hija de 6 años es a través del juego, ¿no? Procuro, cuando estamos jugando, que se vaya concentrando por tramos. En cuanto empiece a notar que se distrae, bueno, la dejo un descanso, pero volvemos al juego, como quien dice. Luego su mamá hace lo propio con la lectura, entonces ahí andamos entre los dos, buscando por tramos, estarla trayendo al momento presente haciendo una actividad específica. Con el tiempo hay que incrementar los tramos. O sea, a lo mejor empezamos con 3 minutos de atención y no te distraigas, vuelve acá. Pero
lo vamos expandiendo conforme ella va logrando esos 3 minutos de prestar atención. Bueno, nos vamos por el cuarto. A lo mejor para llegar al cuarto pasan semanas. Sí. Ahí está el tema de la exigencia en la educación y en la formación. Pero también eso está conectado con la generosidad, porque al final, pues es aburrido, tú como formador, ¿no? Es tedioso, genera desgaste en la relación, en este caso con nuestra hija, y entonces, bueno, pues ni modo, eso hay que presupuestarlo, hay que contemplarlo. Que hay algunas personas, algunos niños que ya, digamos que de cajón, vienen concentrados. Les gusta el estar enfocados, les gusta estar haciendo cierta actividad nada más, y ahí creo que llega a pasar lo contrario. Están tan enfocados en algo que cuando necesitamos como padres que cambien una dinámica, dices, es que ya se quedó ahí haciendo rompecabezas o ya se quedó ahí dibujando. Ahí también es demasiado tiempo de concentración. Ahí el desafío es la desconexión. Claro. Por eso hay que procurar los 3 estados. Tal vez la dispersión pudiera ser útil en un momento, no sé, de tráfico, mientras manejas, no demasiado, ¿verdad? Porque puede uno provocar un accidente. Pero sí hay momentos en que hasta la dispersión puede ser una buena estrategia, siempre en un marco definido de tiempo y de espacio. ¿Podemos dirigir a la mente hacia la conexión, desconexión y dispersión? O sea, de hecho, soy la dueña de en qué estoy pensando. Claro, de hecho, ya siendo más grandes, porque ahorita pusimos el ejemplo de hacer los pequeños, niños. Ya más grandes también la esencia es por tramos, pero aquí sí sugeriría que el esquema fuera más específico. ¿Cuál? La lectura. Es increíble cómo hemos subestimado y por extensión marginado la importancia de la lectura en la formación de nuestra mente, no solo desde el punto de vista de un acervo de conocimientos, que es muy valioso, sino sobre todo, entre otras cosas, por la capacidad de enfocarnos. Entrenamos a la mente con la lectura. A concentrarte, sí. Ahora, tiene que ser una lectura activa, es decir, yo lo que les sugiero, por ejemplo, a mis clientes, cuando están trabajando el tema de su atención es, a ver, lee un libro, empieza por un libro cuyo tema te interese, y te vas por páginas, ¿no?, haciendo mini resúmenes. Claro. O sea, leíste una página o un párrafo, dependiendo del nivel en el que se encuentre uno, o un capítulo, y lo terminas e inmediatamente te pones a hacer un resumen por escrito. Ok. ¿No? Ese esquema contempla los 3 sistemas representativos de alguna manera, porque si además lo haces a solas, en voz alta, mejor. Visualmente, porque estás leyendo. Si estás leyendo en voz alta, auditivamente, o aunque no lo hagas en voz alta, de alguna manera lo estás replicando en tu voz interior, tu diálogo interno, y si aparte lo escribes, pues está el componente kinestésico. Entonces, ¿cómo desarrollo? Bueno, leo, ¿no? Hago un resumen y vuelvo a leer y vuelvo a hacer el resumen. Con el tiempo que irá pasando ya no voy a requerir de hacer el resumen, porque mi nivel de retención se incrementó de tal manera que voy a descubrir que no solo retengo las cosas como información, sino que puedo centrar mi atención con mayor facilidad. Ya te conectas con mucha más velocidad y duras más tiempo conectada. Así es. Ahora, la desconexión, que esa también nos cuesta trabajo, sobre todo a la hora de dormir, porque te pones a pensar lo que no te conectaste en su momento, ¿no? Es que hubiera hecho, se me olvidó. ¿Y de qué se trató? Exacto. ¿Cómo dejar en paz a la mente? ¿Cómo te desconectas? Bueno, hay que cambiar hábitos forzosamente, ¿no? Y uno de ellos, tal vez el más difícil, es no acostarnos con el celular en la mano y viendo en la pantalla o la televisión, todo lo que sea fotones, ¿no? Estímulos visuales. Malas noticias. Y querían, no, bueno, y peor eso es aún. Obvio, no, bueno, la pesadilla. Porque no solo es el formato fotón, sino el contenido, malas noticias. Que te deja. Ahí lo mejor es prescindir de eso, ¿no? Hacer un proceso transitorio, a lo mejor ponerme a leer un libro, ¿no? Para no pretender llegar a la cama y sin estar viendo nada, pues puede ser muy rudo. Pero sí, si paso de la pantalla al libro, ya es un avance. Ahora, aquí el proceso sería a la inversa que con la lectura. Antes de irme a acostar me pongo a escribir 10 minutos. Ese esquema del legendario diario, querido diario, hoy fue un día, bla, 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 bla. Claro. Si lo retomáramos y antes de acostarnos nos dedicáramos a escribir 10 minutos de cómo nos fue en el día.
¿no? Ese puede ser el formato, ¿no? Un relato de mi día. Con eso podríamos desconectarnos lo suficiente e ir desarrollando la capacidad de hacerlo como para irnos a dormir. ¿Por qué? Porque ya le hicimos de alguna manera tierra a ese enjambre de pensamientos que es propio del estado de dispersión. Y justo da antes de quererte dormir. Claro, ¿no? Te quedaron los pendientes y dices, no, es para cuando mañana. La avispero se alborota. Se alborota el avispero. Para quien como no hay otros distractores. Sí. ¿no? Sí, ya está todo en silencio, entonces ahora sí se te vienen todas las ideas que no se te vinieron en el día. En el día, exactamente. Andrés, para todos los que quieran un acompañamiento, una sesión de coaching o bien pláticas, ¿dónde te encontramos? Con mucho gusto. Bueno, en primer término está mi página www.andresmares.com. Si lo prefieren también por mensaje de WhatsApp al 442-774-0977. 774-0977, mensajes de WhatsApp, ahí estamos a la orden con mucho gusto. Y en el programa de todos los miércoles de 3 a 4, que ahora sí ya me aprendí el horario, de 3 a 4 en RTQ, reflexiones con un servidor, y también con el mismo nombre el grupo de Telegram. Perfecto, en 100.3. 100.3 de FM y 1200 de AM, Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. No, dentro de 15 días aquí te esperamos. Hacemos una pausa, está usted aquí en Confianza.